Oremos. Dios Todopoderoso, Dios eterno, estamos clamando a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, confiando en tu promesa, confiando que tú prometiste enviar tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Al acercarnos a tu palabra, reconocemos nuestra necesidad, que hay aún tinieblas y oscuridad en rincones de nuestro corazón. Y pedimos que tú con tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra traigas la luz. Mira nuestra necesidad particular. Tú ves en la condición que cada uno de nosotros venimos esta mañana. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Muéstranos el camino. Danos corazones humildes y obedientes al escuchar tu voz por tu palabra. Te agradecemos tu presencia y rogamos que, como hemos leído en la lectura, todos podamos decir que tú estás en medio de nosotros, y entonces, conscientes de nuestros fallos, ir a Cristo, confiar en su sacrificio y tener seguridad del perdón. En el nombre de Jesucristo es que oramos. Amén. Pueden sentarse. Estamos en la serie de sermones en la epístola a los Filipenses. Estamos llegando a la verdadera conclusión de esta epístola. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 es lo que vamos a leer y a meditar en ello esta mañana. Y aunque todavía quedan más versículos que estaremos viendo, en los cuales hay agradecimientos del apóstol Pablo, hay una serie de recomendaciones y salutaciones finales, estos versículos que hoy veremos pudiéramos considerarlos el clímax y conclusión de la carta. De todo lo que hemos venido haciendo, esta es la conclusión principal. Vamos a leer estos dos versículos, Filipenses 4, 8 y 9. Leo para ustedes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Antes de entrar en materia, quisiera hacer una aclaración, porque lo que vamos a tratar, si no es bien entendido, pudiera recibirse como un sermón moralista. ¿A qué me refiero? A aquellas predicaciones en las cuales nada más se nos dice: pórtense bien, no hagan lo malo. No es eso, no es esa la intención, sino que, como les decía, es el clímax de todo lo que hemos venido estudiando al respecto de la verdadera fe, al respecto del verdadero gozo en Cristo. Y más bien tendríamos que empezar con esta advertencia y recordatorio que el Señor nos da a través del apóstol Juan en 1 de Juan 2:4, cuando dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, lo que nosotros vamos a ver debemos recibirlo así, como mandamientos
para los que dicen yo conozco a Cristo. En estos dos versículos que hemos leído hay dos imperativos o dos mandamientos, pues. En el versículo 8 tenemos un mandamiento a pensar las cosas correctas y en el versículo 9 tenemos un mandamiento a hacer las cosas correctas. Cuando el pensamiento es correcto, vendrán las acciones correctas. Es decir, pudiéramos decir, el papá es el pensamiento correcto y el hijo es las acciones correctas. Si la conducta no procede de un correcto entendimiento, entonces nos hemos desviado de la verdad. Y si el pensamiento que decimos tener, aquello que abrazamos, decimos creer y asentimos con ellos, no nos lleva a la conducta correcta, entonces no es el pensamiento correcto. Por si acaso voy a volver a repetirlo porque esto es importante. Entonces, dos imperativos en los versículos 8 y 9. Uno a pensar correctamente y otro a actuar correctamente. El primero tiene que ser el papá del segundo. Si usted cree tener el pensamiento correcto y eso no le lleva a actuar bien, no es el pensamiento correcto. Y si usted está interesado en actuar correctamente, pero eso no procede de un pensamiento correcto, se ha desviado de la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el significado de esa palabra pensar. Porque vea con lo que así termina el versículo 8. En esto pensad. A veces podríamos creer que ese pensar se refiere a imaginarme cosas. Pero esa palabra pensar significa fijar la atención en algo. Es una actividad, sí, mental, de reflexionar, de detenerse a considerar una serie de cosas, y hoy vamos a ver cuáles. Y una cosa más importante también de cómo está escrito esto es, cuando dice en esto pensad, es en esto deben estar pensando continuamente. ¿Me entienden? No es lo mismo decir piense en esto que piense continuamente en esto. Ese es el sentido de lo que tenemos hoy aquí enfrente. En esto pensad significa tiene que detenerse, fijar su atención, reflexionar y hacer de esto un hábito. Y entonces vamos a ir a ver en qué se nos dice que debemos pensar. Hay 6 categorías aquí que vamos a ver una por una. Son 6 descripciones. La primera, leamos del versículo 8, dice, y veamos cómo empieza, por lo demás. Es decir, por eso les decía que aquí estamos en la conclusión de todos los temas que hemos venido tratando antes. Pudiera decir, finalmente, escúchenme, hermanos, todo lo que es verdadero. Jesucristo mismo nos habló de cuál es la verdad. Y Él habló de 2 cosas. Él le dijo al Padre, tu palabra es verdad. Pero en otra ocasión Él dijo, yo soy la verdad. Qué apropiado es tener esto bien claro, porque a Jesucristo se le llama el logos, el verbo, la palabra. Entonces, si Jesucristo es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, coincide con decir Jesucristo mismo es la verdad. Y entonces todo lo que procede de Él es verdadero. En Apocalipsis leemos que ese es el nombre que Él tiene, dice, y está escrito, el fiel y verdadero. Ahora bien, si hemos de pensar en todo lo que es verdadero, debemos de evitar todo lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a lo verdadero? La mentira, la falsedad. De manera que no tiene que haber lugar
No tiene que haber lugar en nuestra vida para mentiras ni falsedades de ningún tipo. No puede ser parte de nuestra rutina como la del mundo hablar con mentiras. Esto es serio porque la mentira se ha vuelto algo socialmente aceptable. Y las personas, incluso conversando, le cuentan a usted que mintieron sin tener pena. Precisamente el día de ayer hablé con alguien al que Dios me permitió darle la palabra. Y en lo que me contaba de experiencias, me contaba cómo hizo un trato. Y él mismo decía, claro, eran mentiras. Él está aceptando que hizo un trato diciendo mentiras, pero de ninguna manera pensaba que eso estaba mal, sino que era lo que había que hacer. Como si fuera lógico que en esas circunstancias lo único que queda hacer es mentir. Así es como está la sociedad hoy en día. El pecado de mentir no se ve como algo grave. Lo triste es cuando personas que creen ser cristianos tampoco ven la gravedad del pecado de mentira. Tanto que esto es algo que por generaciones ha sucedido. Los mismos niños son mandados a mentir por sus padres. Y hay madres, por poner un ejemplo, que le dicen al niño, dígale a su papá otra cosa, o no le diga tal cosa, o al revés. El papá le dice al chico, no le diga a su mamá que tal cosa pasó, que tal cosa hice, que tal. Y esos niños entonces crecen pensando que el mentir es una cosa natural y que se debe hacer en ciertas circunstancias. Nosotros tenemos que huir de toda mentira y de toda falsedad. Lo verdadero nos habla de algo más, de un sentido correcto de la realidad. El único que tiene el sentido correcto de cómo son las cosas es Dios. Y para nosotros saber cómo son las cosas debemos ir a su palabra. La visión que alguien pueda tener o opiniones sobre algo puede estar equivocada. El único que tiene la visión correcta de la realidad es Dios mismo. Por eso tenemos que ir a su palabra. Y entonces, como ahí dice, atended a esto, pensar en eso, reflexionar en eso. La segunda virtud que viene ahí es todo lo honesto. Esta palabra no solo se refiere a evitar fraudes o a ser justo en no esconder cosas, en no hablar con mentira, sino que la honestidad, vean qué interesante, se refiere a seriedad. Cuando en Tito 2:2 se habla sobre ciertas características que se deben buscar, esa es la misma palabra griega que se utiliza cuando dice que tiene que ser serio. Esto es lo opuesto a la charlatanería. Nosotros, y esto es bien importante, ¿por qué? Porque tenemos alrededor a un mundo en el cual todo es asunto de chiste y de charlatanería. Y la Biblia nos manda a ser honestos, y esa palabra honesto implica seriedad. Qué interesante, conectado con lo que le venía diciendo. La gente habla de pecados a manera de chiste. Y la gente cuenta lo que hizo casi como jactándose de un negocio que hizo en el cual mintió y ganó dinero. De hecho, la gente usa palabras para ciertos pecados para no darle la seriedad al pecado. Y entonces, cuando hay un hombre que es un adúltero, no es que es adúltero, es que le dio vuelta a la esposa. Y eso es algo a veces hasta de chiste. Y hay ciertas palabras que se usan. Alguien que vive en el pecado del homosexualismo, no se usa esa palabra del pecado, se le usa, y ustedes saben cómo usan la gente, es que él es
diversas palabras que lo que hacen es minimizar o a veces burlarse de un pecado. Nosotros tenemos que ser honestos y tratar las cosas como se trata en la Biblia. Decirle al pecado el nombre que él tiene es ser honesto. De manera que si alguien es borracho, eso es lo que él es, un borracho. Nosotros queremos, si nosotros seguimos la corriente del mundo, vamos a tratar los pecados como enfermedades. Y parece que por las enfermedades nadie se va a sentir mal. Entonces el adicto a la droga no es culpable. Él es nada más enfermo, porque es adicto. Y así, nada más es de poner cada pecado. Cada uno de los pecados no se trata con el nombre que tienen en la Biblia, sino que se le pone otro nombre. Y hablando, por ejemplo, de los que se puede decir al respecto del homosexualismo, ¿cuál es la palabra en inglés que se usa para eso? Ustedes saben, no sé si todos la conocen, pero es la palabra gay. Y gay lo que significa en inglés originalmente es que alegre. O sea, que están diciendo que lo que él es alegre. Entonces eso es la deshonestidad de nosotros caer como el mundo en tratar a un pecado, no con la seriedad que Dios lo ve, sino de otra manera. Si hemos de ser honestos y de pensar en lo honesto, le vamos a decir a las cosas su nombre según la Biblia. Todo lo justo es lo que se alinea con el estándar moral de Dios. Todo lo justo es: a Dios se le da lo que es de Dios, a los hombres lo que es de los hombres. El mismo Jesucristo nos enseñó: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Eso es justo. Tenemos que ser justos en nuestros tratos con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, con nuestros familiares, con el gobierno. Lo justo, lo que está establecido, en eso tenemos también que pensar si estamos haciéndolo o no. Todo lo puro es sin contaminación. Y esto nos lleva a recordar una palabra que también hemos repetido en toda esta serie, porque de todo lo que estamos hablando es de santificación, ¿verdad que sí? Estamos hablando de ese proceso en el cual Dios nos va haciendo más y más santos. Ya Él nos santificó posicionalmente, ¿verdad? Cuando Él nos salva, nos pasó de estar bajo su ira y de ser hijos de ira a ser ahora hijos suyos y estar bajo su favor. Ya al apartarnos nos está santificando, pero ahora sigue la santificación progresiva, que es de lo que tiene que ver estos versículos. Entonces, todo lo puro, y está escrito: todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es esa esperanza de la que está hablando? Su venida. El reino que vendrá a ser consumado. Si usted tiene esa esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo así como Él es puro. En todas las relaciones, en las relaciones con su prójimo, jóvenes con las muchachas, una relación pura. Hombres con mujeres, con sus hijos, con vecinos, relaciones de pureza, lejos de la contaminación del mundo. Dice más: todo lo amable. Amable significa, como el otro día lo hemos visto, digno de ser amado o inclinado al amor. Es bueno que les comente. Ustedes saben que muchas veces nosotros, para hacer las predicaciones, estudiamos, leemos, escuchamos. Y en particular, en este caso, me ha sido de gran bendición escuchar al pastor Albert Martin, en una predicación de, imagínense, hace 30 años predicó sobre esto y fue de tanta bendición para mí, y daba una ilustración de una niñita a la que todo el mundo quería, y su papá o su tío, alguien le preguntó: ¿qué será que todo el mundo te quiere mucho? Y era una niña pequeñita, y ella respondió: yo no sé, pero es que yo a todos los quiero. Entonces, eso refleja algo. Cuando usted a todos quiere, usted tiene un corazón benévolo, amoroso para con todos, usted está fomentando el ser amable, digno de ser amado. Y a eso somos llamados nosotros.
Luego nos dice, todo lo que es de buen nombre. Con esto lo que se quiere decir es cosas dignas de admiración. Y aquí hace falta una aclaración. Porque no se trata de hacer yo cosas para ser aplaudido, ¿verdad? No se trata de eso, más bien hace unas predicaciones atrás habíamos visto que no es para eso que hacemos las cosas. Pero tampoco debemos ser descuidados en hacer aquello que pueda causar tropiezo a los demás. No, voy a estar interesado en hacer aquello que es digno de admiración, no buscando mi gloria, sino el bien de los demás. Todo lo que es de buen nombre, entonces, se refiere a cosas que son dignas de ser admiradas. Y la pregunta es, ¿estamos pensando en esto? ¿Piensa usted en eso? Cuando va a hacer algo, ¿es esa su intención? ¿Ser de buen ejemplo a otros? Después de haber hablado el apóstol aquí de 6 virtudes específicas, que son lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre, nos da 2 virtudes, pero de una forma general. Vean la forma en que se expresa él cuando dice, además de haber dicho todo eso, específicamente dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Y hermanos, lo que está queriendo el apóstol Pablo decir es, si se me queda algo, también inclúyalo. Si hay algo que también es digno de alabanza y que también tiene virtud, eso también inclúyalo entre sus pensamientos, entre las cosas que usted tiene que reflexionar y hacer un hábito, el atender seriamente a eso. Ahora, hay un detalle aquí, hermanos, que espero que lo hayan notado al leer. Y es que dice, por lo demás, hermanos, versículo 8, todo lo verdadero, todo lo honesto, repite la palabra todo. Ahora, eso está en el original, no fue que se le ocurrió al traductor, eso está ahí. Y se hubiera entendido, incluso si las palabras hubieran sido, por ejemplo, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, ¿entienden? Se hubiera entendido perfectamente. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Pero quiso el Espíritu Santo guiar a Pablo a decirles todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. ¿Por qué? Porque es un énfasis en que todas las cosas que pertenezcan a esa virtud, no las que a usted le gustan, no las que le son fáciles, no con aquellas que usted tiene afinidad. Yo esto sí puedo, pero aquello no, eso también me cuesta, pero todo entra dentro de las virtudes que soy llamado yo, asistido por el Espíritu Santo, a pensar en ellas. Y entonces, como les decía, esas 2 frases generales, 6 específicas y 2 generales, está diciéndolos él, si se me quedó algo más. Si usted tiene otra cosa que añadir a eso que es virtuoso, no se quede pensando que la virtud, y esto es algo triste, y lo hemos visto por años, los que tienen más años de estar en la fe saben, qué fácil es que la gente piense que la santidad y la virtud se trata de una serie de cosas que debo hacer y otra serie de cosas que no debo hacer, y ya con eso soy una buena persona, un buen cristiano, un santo. El proceso de santificación es progresivo y se supone, por la palabra de Dios podemos percibir eso, se supone que este año usted ha avanzado en santidad y que hay cosas que tal vez el año pasado o hace años para usted no eran nada y las hacía sin ningún problema, y ya ahora por la acción de la palabra y del Espíritu Santo usted llega a reflexionar que eso no es correcto, ni bueno ni provechoso, y usted lo deja. Porque hay necesariamente en el cristianismo un progreso en la santidad. Antes de pasar al otro versículo, quisiera ser específico en cómo aplicar esto a nuestras vidas.
al respecto de lo primero. Si nosotros leemos Romanos 7, el apóstol Pablo habla con una clara conciencia de que el pecado está presente en su vida, está en nuestras vidas. De manera, nosotros somos conscientes de nuestros pecados, tanto que él llegó a decir: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía hago cosas que no quiero hacer. Todavía estoy siendo vencido de cuál o tal pecado. Estoy en esta lucha y ya no quisiera, pero es la realidad, estoy luchando. También nosotros debemos ser conscientes de que el mal nos rodea. En esta misma epístola, Filipenses 2:15, la descripción que Pablo hace de esta generación, ¿recuerdan? Que nosotros vivimos en una generación maligna y perversa, en la cual estamos llamados a ser nosotros luminares. Entonces, vean, número 1, conscientes de mi propio pecado, conscientes del pecado que me rodea en esta generación maligna y perversa, y conscientes además de que incluso en la iglesia, en la comunidad de los santos, también entra el pecado. Tanto que vimos en Filipenses 3:18 que dijo que hay unos, y él dijo que con lágrimas lo decía, ¿recuerdan? Son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces esas tres cosas, vea, el pecado afuera, el pecado que puede entrar de gente que dice ser cristiana y no es, y el pecado aquí mismo en mi corazón. Yo soy consciente del pecado. Sin embargo, este versículo no me llama a vivir constantemente pensando, desconfiando, ni pensando que todo es malo y todo el mundo es malo. No, no todos los que están aquí son falsos cristianos, ni significa que los que no vienen a esta iglesia todos son impíos. Tampoco, no estamos llamados. Vamos a ver si me puedo explicar bien. Debemos ser conscientes del pecado, pero no vivir pensando en el pecado, no estar tan preocupado por esas cosas malas. No debemos volvernos personas más preocupadas del mal que del bien. Debemos dedicarnos al bien. Porque si nos preocupamos demasiado por el mal, eso nos va a impedir a hacer el bien. Por ejemplo, la corrupción en el gobierno es una realidad. ¿Vamos a vivir preocupados por eso y quejándonos toda la vida por eso? No, piense en lo verdadero, piense usted en lo verdadero. Corrupción en las iglesias y en el evangelio que se predica, sí, pero no se concentre en eso. Se decía que, y esto cuando estudiamos apologética lo habíamos mencionado, que a los que trabajan en los bancos, son cajeros de bancos, no es que les dan billetes falsos para entrenarlos, poder detectarlos. Lo que hacen es darle muchos billetes verdaderos, es decir, genuinos. Y él se acostumbra tanto a lo genuino que cuando le entre uno que no es, él lo va a detectar. Así nosotros no tenemos que darle demasiada atención al error y a las sectas y a las herejías. No, concéntrese en la verdad de Dios y cuando venga esa voz de mentira y de herejía, usted la va a detectar. Esto no concuerda con lo que yo he meditado, con todo lo verdadero. Entonces, además, esos versículos nos dicen algo. No tenemos por qué exponernos innecesariamente a las mentiras y maldades del mundo. No es necesario. No hay que caer en esa trampa. ¿Por qué? Oigan esto, y esto es serio, y yo se los puedo decir por mi experiencia, por el ministerio que ustedes saben que hacemos aquí de consejería a personas que están esclavizadas por vicios sexuales de diversas índoles. Por eso se los digo con conocimiento de causa y por mi propio pasado de pecado. En una hora de usted ver lo que no debía ver, puede echar por tierra todo lo que en el día del Señor escuchó en la iglesia.
Usted viene a la iglesia, viene a la escuela dominical, escucha una enseñanza bíblica buena, escucha un sermón, vuelve en la tarde, escucha otro sermón, y eso es maravilloso. Salgo edificado, instruido, motivado a seguir a Cristo. Pero va usted y se sienta frente a un televisor a ver algo que es impío, y con eso botó todo el día del Señor a la basura. Y para los que, como yo, tenemos mucho tiempo, por la gracia del Señor, de haber vencido aquellos vicios pasados, si usted se descuida un día que se descuide, y por eso es que no puede ser así. Aquí dice, no piense en eso, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. No deje, no tome el riesgo que Satanás quiere que usted tome para derrotarle. Cuánta amargura y sufrimiento vendrá a aquel que se descuida por no atender a esto que la palabra del Señor nos manda hacer. Ahora, al decírsenos esto a nosotros, de que tenemos que pensar en todas estas cosas, se nos manda también a buscar lo que es virtuoso de una manera activa. Es decir, esa es otra experiencia que yo creo que muchos pastores la tendrán. La gente se nos acerca preguntando siempre, ¿es malo cualquier cosa? Nada más imagínense lo que es malo esto, es malo hacer lo otro, es malo ir aquí, es malo ir allá. La gente está haciendo la pregunta equivocada. Y casi siempre los que andan preguntando y queriendo saber qué es malo, y que el pastor le confirme qué es malo para no hacerlo, y que ojalá le diga que lo que él pensaba sí se puede hacer, tomado de aquel versículo de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces lo que quiero saber es si me es lícito para hacerlo. Esa persona anda buscando el límite de sus acciones, de manera que pueda disfrutar casi de su pecado y del mundo sin caer en el mundo y en el pecado. Pero ¿saben qué? El que así piensa ya cayó. Porque el cristiano no pregunta así. El cristiano, basado en esto que estamos leyendo, va a hacerse otra pregunta y va a decir, ¿qué tiene esto de bueno? ¿Qué tiene esta actividad en que me estoy metiendo de bueno? No se trata entonces, como les digo, ver hasta dónde puedo llegar en cierta actividad sin caer en pecado, sino que al escoger esa actividad vamos a pensar, ¿qué tiene de bueno en esto que voy a hacer? ¿Hay una mejor opción para lo que voy a hacer? Y entonces esos versículos lo que nos demandan es, oigan, buscar, eso sí es activamente. Tenemos que escuchar, ver y hacer todo aquello que es bueno. Y debemos ser celosos como un hábito, en mantener ese hábito de pensar en estas cosas buenas y practicarlas. Ahora, por si acaso alguien no está entendiendo o quiere desviarse, no estoy diciendo, no estamos ni deberíamos interpretar que lo único que nosotros tenemos que hacer en la vida es leer la Biblia y orar, y que todo lo demás no se puede hacer. Eso no es lo que estamos diciendo. Sino que en las demás actividades que nosotros realizamos en esta vida, seamos cuidadosos, escogiendo siempre, como dice Efesios 5:10, lo que es agradable al Señor, y como habíamos visto en Filipenses 1:10, lo que es mejor. De lo que estamos hablando es de buscar excelencia en nuestras actividades. Usted tiene dos posibilidades de un entretenimiento: que es mejor, que es más sano, que evita ofensas al nombre del Señor. Pero hoy la gente no hace eso. Va y ve cualquier película donde se ofende el nombre del Señor, donde se dicen palabras inmundas, donde acontecen actos impuros. Y la gente ahí asesina, claro, es ficticio, pero es asesinato. Adultera. Y todos los demás pecados están presentes ahí. La codicia, la avaricia, la mentira. ¿Por qué voy a escoger eso pudiendo escoger otra película? El cristiano sabio está preocupado, oigan mis hermanos, por los detalles.
No vamos a la Biblia, como decía en otra ocasión, como si fuera un menú y yo escojo cuáles cosas de la Biblia voy a creer o a practicar. No escojo las que me son fáciles o más cercanas a mi personalidad, porque eso es lo que pasa. Cada uno tiene una religión acomodada a sí mismo, su propia versión de cristianismo. No, el creyente más bien va a la Biblia con esa intención de conformarse a lo que Dios haga. Y en cuanto a esto, estamos llamados a mirar los detalles y las cosas pequeñitas. Hay que ser minuciosos. Dice Eclesiastés 10:1. Presten atención, por favor. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted dice que es cristiano y que viene a la iglesia y que ama a Cristo y que le sigue y no se cuida de los detalles. Entonces es como una mosquita que cayó en el perfume y va a estropearlo todo. Por favor, cuidémonos de nuestras conversaciones, del lugar donde nos metemos, de las compañías con que andamos. ¿Qué importa que tengamos que almorzar solos? Si todo el grupo eso es en su vocabulario y si eso nos causa tropiezo y usted no es valiente para levantar la voz y hablar de Cristo, entonces coma solo. El asunto es no tome esos riesgos de ensuciar su mente. Es lo mismo con cualquier otro vicio, pero ¿cuántos han escuchado ustedes que hoy están en lo peor del alcoholismo? Porque un día, en una fiesta familiar, les dieron permiso de tomar un trago, un poquito, sin supervisión, sin ver, y eso fue su ruina. Estamos hablando de cosas que parecían inocentes, parecía que no iba a afectar su vida. Una mosquita fue lo que cayó y hace que aquel perfume se vuelva maloliente, apestoso. Que esto no le pase a usted en su vida cristiana por ser descuidado. No se trata entonces, como les decía, de solo evitar la inmoralidad, los pecados grandes, los que se ven. El cristiano se preocupa por todas las áreas de su vida. Y aquí en lo que voy a hablar, yo sinceramente le pido perdón al Señor porque yo he reconocido ante hermanos cómo soy descuidado en muchas cosas y por ser descuidado algo sucede. Bueno, el Señor también nos manda en esas áreas, en las tareas cotidianas, en nuestros deberes del trabajo, en todas las áreas de la vida. Se supone que nosotros debemos andar en santidad, debemos cultivar esos valores. La limpieza, el orden, la belleza, tiene que importarnos. Qué precioso y qué hermoso será cuando nuestro cristianismo se refleje en la manera en que yo hago, no unas cosas, sino todo lo que hago. Hasta las cosas más pequeñas y cotidianas y rutinarias las hago de cierta manera por amor a mi Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos preocupados por aprender a ser realmente piadosos? Es que esto hay que aprenderlo. No va a surgir así de la nada. Hay que ir y aprender, indagar cómo puedo practicar esta vida de piedad más eficientemente. Las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, recuerdan, el que oye mis palabras y las hace, a ese yo le compararé con un hombre que edifica su casa sobre la roca. De eso se trata. De que si nosotros profesamos a Cristo como Señor, no podemos dejar que el mundo, con todas sus influencias, nos llene de maldad la mente. Y ahora vamos, en los minutos que me restan,
a hablar de lo que tenemos que hacer. Entonces eso era una clase de pensamiento correcto que me lleva ahora a hacer algo. Pero hay algo con respecto al hacer que se menciona aquí en el versículo 9 que es muy importante. Y es, igual que de lo que venimos hablando, un llamado a la piedad genuina. No quiero exponerme al mal, evitar cualquier exposición innecesaria a lo que no es provechoso y al mal. Pero en el versículo 9 nos da esto como palabra clave: esto haced. No si quiere, no es una sugerencia, esto debes hacerlo. No solo profeses ser cristiano, sino viva como un cristiano. Estos versículos, como les decía, están basados en algo que ustedes y yo tenemos que hacer. Y tenemos que atender la Biblia. Hay muchas otras partes en las que la Biblia solo nos manda a creer. Y nosotros lo leemos y debemos ir. Pero en estos versículos se nos está mandando a hacer. Y nosotros igual tenemos que obedecer y hacer. Porque aquí dice, lo que han aprendido y recibido y visto y oído. Decía el pastor Martin algo que me quedó y dice: un buen ejemplo vale más que 1000 palabras. ¿No es cierto? Qué feo es oír a alguien que siempre habla, pero es bla, bla. Ya lo conozco. Le gusta hablar. Pero cuando reviso su vida, yo no veo consecuencia entre lo que dice y lo que hace. Y vean que el apóstol tiene la bendición de tener una limpia conciencia, de poder decirles a ellos lo que ustedes vieron en mí. Háganlo así. Porque yo, a pesar de que él antes había dicho, yo no me glorío de nada de lo que yo soy ni de lo que he hecho. Pero en cuanto a esto, él vio la gracia de Dios en su propia vida, que él podía ponerse de ejemplo. Hay algo más aquí precioso en el versículo 9 y es una promesa maravillosa. El Dios de paz estará con vosotros. Para todos los que esforzadamente ponen en práctica los mandamientos de Dios, hay una promesa de la presencia real de Dios. Disfrutarán de un tremendo sentido de decir: Dios está conmigo. No solo es creer aquí, yo estoy en paz con Dios por medio de Cristo, porque me sé ese versículo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es solo aquí, sino que como yo estoy caminando con Él, yo gozo de paz abundante, esa paz que habíamos visto hoy hace 8, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La pregunta es, ¿usted quiere andar en paz, que la paz de veras esté en su corazón, o prefiere otras cosas? Porque la gente, cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a qué es lo que preferimos. ¿Qué prefiere usted? ¿Caminar con Dios, la paz con Dios y que Él esté con usted, o todas las cosas de esta vida? Muchos, la verdad, si fueran honestos, tendrían que decir que lo que les gusta son las cosas de esta vida. Sería bueno dejar ya de fingir. El apóstol Pablo había dicho esto en la primera epístola a los Tesalonicenses 4, del 1 al 3, y quisiera que pongan mucha atención. Oigan estas palabras: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es bien importante, hermanos. Nosotros podemos predicar y quedarnos en las generalidades, y al final cada uno toma lo que quiere, o como la gente que le gusta tergiversar los versículos, lo mismo que hace el diablo. Cogen un versículo a su favor y la Biblia dice, es que dice que yo tomo lo bueno y rechazo lo otro. Y no están realmente tomando lo bueno, están tomando lo que les conviene tomar. La Biblia, yo voy a ella a tomar todo lo que Dios está diciéndome, y vea que hay instrucciones. Hay instrucciones. Sí, hay una forma de andar cristiano, no es como usted quiere.
No solo se trata de hablar de doctrina y de los fundamentos de la fe, se trata de que eso tiene implicaciones en su vida personal. Y yo esto lo digo mucho con los jóvenes, sobre todo, que los veo bien contentos leyendo a los reformadores y las doctrinas y libros aquí y acá. Si eso que usted ahora conoce de la verdadera doctrina y del evangelio y de las doctrinas de la gracia, si eso no le lleva a vivir más santamente y a caminar con Cristo, eso no sirve para nada. Solo sirve para que usted se meta en contiendas y quiera ganarle pleitos a los arminianos o al que sea. De eso no se trata de una vida más cercana. Ahora que entiendo mejor el evangelio, amo más a Cristo, vivo para Él. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, es en Tito 2, los versículos 13 y 14. Oigan esto para que vean cuál es nuestra motivación. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oigan el primero, para redimirnos, para libertarnos de la iniquidad. No podemos ser más esclavos del pecado. Y número 2, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, como yo veo en esto la razón por la cual Jesucristo se dio a sí mismo, Jesucristo se dio a sí mismo para libertar pecadores y para que esos pecadores libertados ahora vivan en santidad y celosos de buenas obras, entonces debemos predicar de tal manera que eso se logre y que no la gente esté cómoda en su vida, libre de extremos, como dice la gente. Nosotros ya habíamos visto esto y solo lo enfatizo por si acaso, pero en Filipenses 3:9 se nos había recordado que las obras no son realizadas para procurar la salvación, pero que el cristiano verdadero anhela la santidad y crecerá más y más en todas estas virtudes que estamos leyendo aquí, procurando ser ejemplo a los demás y traer honor al nombre de Jesucristo. Aquí los predicadores tenemos un reto, que cuando prediquemos seamos específicos, específicamente qué está pidiendo Dios. Hoy hace 8 días Dios nos habló en la mañana y en la tarde de la oración. Nos habló, ahí estaba en la palabra de Dios. ¿Qué hizo eso en su vida? ¿Cómo estuvo esta semana suya de oración? ¿Mejoró porque oyó la palabra que le dijo sobre la oración? ¿O nada más escuchó de la oración y se le olvidó? Tiene la casa construida sobre la arena, oye la palabra pero no la hace. Este versículo 9 nos dice que Pablo se ponía él como ejemplo. Y aquí hay una exhortación muy amplia para todos nosotros. Número 1, para los padres. Padres, ¿están viendo sus hijos un ejemplo? Cuando usted les predica y les dice de la iglesia y les habla, ¿están viendo ellos que eso coincide con su vida? ¿O llegarán ellos a esa edad en que van a decir, se me ha hablado mucho de esto, pero yo la verdad es que en mis padres no he visto que ellos vivan con respecto a esto, y el pastor seguro es igual, hace su rumbo fuera del cristianismo? Eso es una religión de palabras y de ritos, pero no cambia vidas. Ahora, entonces, para los padres, tiene que anhelar que usted le pueda llegar a decir a sus hijos, vea, mi chiquito, mi chiquita, mi hijo, mi hija, lo que usted vio en mí, lo que usted oyó de mí, hágalo. ¿Por qué? Porque usted es un seguidor verdadero de Jesucristo. Y entonces Él va a atender. Maestro de escuela dominical, maestra de los niños. Usted tiene que actuar de manera tal que esos niños sepan que esa lección bíblica que usted les dio, usted la cree y vive con respecto a eso. Si no, él va a crecer entendiendo que es normal ser hipócrita. Ahora,
De eso es de lo que se trata estos versículos donde decía todo lo que es de buen nombre. Tiene que haber un deseo en nosotros de ser ejemplo. Yo quiero ser ejemplo a otros. Y como les volvía a decir, lo vuelvo a repetir, no para qué, para vanagloria, no, porque yo sé que si yo soy un buen ejemplo, cuando yo les hable del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, ellos van a creer y Cristo va a ser glorificado con un alma más que viene a sus pies. Ahora, hay quienes aquí no tienen ninguna intención de hacer ningún cambio en sus vidas, eso es la realidad. Hay quienes aquí van a salir y de ninguna manera van a reflexionar ni en lo verdadero, ni en lo puro, ni en lo amable, ni en lo honesto. No es con ustedes. Van a seguir en tinieblas. Pero yo sé que hay quienes se descuidaron y anhelan caminar rectamente. Y sufren por ver que no logran las cosas. Bueno, hay una exhortación muy grave que me encontré en Proverbios 13:4 que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Que yo quisiera ser como estos creyentes que los veo que son tan gozosos y que comparten el evangelio y en puro deseo se le va. Pero es perezoso. Escuchó que había que clamar al Señor y que había que doblar rodillas y clamar a Él y no hizo nada. Las cosas no van a llegar así si va a permanecer perezoso. Porque vea lo que dice el versículo: el alma del perezoso desea y nada alcance, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Usted quiere prosperar espiritualmente y tener ese gozo otra vez? Sea diligente. Proverbios 19:24, oigan qué palabras. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Esto es una ilustración. Aquí está el plato puesto, es la palabra de Dios y usted la ve ahí y no está tomando para usted, no está comiendo de este pan del cielo que está siendo presentado frente a usted. Esta es la comida que Dios está dando y usted tiene tanta pereza que la ve ahí y tiene hambre, pero no puede tomar aquello para usted. Tiene que arrepentirse de ese pecado. Si quiere prosperar, debe ser diligente. Miren, una pregunta para todos nosotros. ¿No nos da nada que traigamos vergüenza al nombre de Dios y de su Hijo con nuestras actitudes pareciendo al mundo? Si usted dice que no tiene fuerzas, que desea pero no tiene fuerzas, ¿sabe qué le manda el Señor? Obedecer. Por eso quise ese cántico antes, porque en la obediencia usted va a recibir la fuerza de Dios. Lo que el Señor le manda a usted es obedecer. Obedézcale. No tengo fuerzas, obedézcale, porque cuando usted va a obedecer, vendrá el poder de Dios que le capacitará. Dios viene al encuentro de los que son obedientes y diligentes. ¿Cuántos sermones más ocupamos que nos confrontan y nos dicen que hay cosas que cambiar y nosotros como ese perezoso no somos capaces de llevar el bocado a la boca, de comernos esto y de digerirlo y de que haga bien a nuestras almas? Pero si lo haces, aunque cueste, aunque eres débil, aunque eres lo que sea, si lo haces en el nombre del Señor, confiando en Él, va a haber provecho para su alma, va a haber satisfacción en su corazón. Y una vez más, no satisfacción de lo que yo hice, sino ver satisfacción del fruto del Espíritu en mi vida. Y eso es lo que me da alegría verdadera, gozo y paz. ¿Recuerdan lo que habíamos visto? Regocijaos en el Señor. Es en Él. Otra vez les digo, regocijaos. Si oye y atiende, conocerá esto. Si oye y no atiende, no prosperará. ¿Qué va a hacer? Vamos a orar.
Bendito Dios, clamamos a ti en el nombre de Jesucristo. Es tu Hijo. Su mediación es perfecta y tú nunca rechazas la mediación de tu Hijo. En Él confiamos para que nos escuches hoy y envíes tu Espíritu Santo, de manera que no salgamos de aquí indiferentes a lo que tú nos has dicho. Cámbianos, Señor. Perdona nuestra pereza y nuestra negligencia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, auxílianos. No tenemos nadie más a quien ir. No tenemos fuerzas, no tenemos sabiduría. Las pedimos a ti. Ven, Señor, actúa por el poder de tu palabra, cambia vidas, transforma corazones, restaura almas. Da vida a los que todavía están muertos, a los que están en tinieblas. Envía tu luz, bendito Dios, hazlo. Para la gloria de tu santo nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Protégenos. Líbranos de peligros y de los ataques del maligno. Y vuelve a traernos esta tarde, porque este es el día del Señor, es tu día. Tuyos somos, para ti vivimos. Que sea tu paz en los que son hijos de la paz. En el nombre de Jesucristo.